Ok, vamos a comenzar con las indicaciones. Primeramente, el llenado debe de ser, completado con tinta de color azul. Las firmas deben de ser originales y también tendrán que ser de color azul. Las hojas del 1 al 10 se van a firmar al lado, o sea, a un costadito. Vamos a entregar dos juegos, pueden ser dos originales o una original y una copia. Tú te quedarías con la copia. El formato de declaración patrimonial va a estar dividido en los siguientes rubros, que son los datos generales, el domicilio del declarante, datos curriculares del declarante, datos del empleo, cargo o comisión actual, experiencia laboral y bueno, aquí serían los últimos 5 empleos que hayas tenido. También tendrías que poner los ingresos netos de los declarantes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Y bueno, recuerda aquí que sería a partir del 2020, no otros años atrás. El primer formato que nos van a pedir va a ser este, debes de llevarlo prellenado y únicamente lo que está de color amarillo. Al inicio te pide el RFC como clave, también te pide el lugar, Tepic Nayarit, el día de entrega y eso depende el día que vayas a llevar tus documentos, el mes de entrega y tu nombre del lado izquierdo donde dice C punto, ahí tendrá que ir tu nombre completo. Y lo que está de color rojo no se va a llenar, nos pide que lo llenemos porque, bueno, hay muchísimos maestros, entonces esto va a agilizar el proceso. Ahora, algo que tienes que saber acerca del prellenado del rubro 1, pues son los datos generales y debes de ubicarlos en tu talón de pago. Ahí podrás encontrar el RFC de la Secretaría de Administración y Finanzas porque es la que se encarga de pagarte. Y bueno, tu dependencia sería la Secretaría de Educación. Puedes encontrar el área de adscripción que sería el Departamento de Educación y en este caso de telesecundaria. Tu CURP, la función y es bien importante que ahí diga si eres director, si eres docente, administrativo. Y bueno, si eres otra cuestión y no dice eso en la función, bueno, recuerda que debes de llenarlo con los datos actuales y poner la función que estás desempeñando. Ahora, en la primera parte de declaración de situación patrimonial, los datos generales, vas a poner el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. De igual manera, bueno, te pide la CURP, el RFC y vas a separar la homoclave. También nos está pidiendo un correo institucional y nos recomiendan que sea el de departamento de telesecundarias o bien el de tu supervisión. Hay que anotar un correo personal y si no tienes uno, bueno, hay que crearlo. El número de teléfono de casa, si no cuentas con uno, bueno, lo puedes dejar en blanco y poner un número de teléfono celular personal. También te pregunta tu situación o estado civil. Viene también tu régimen patrimonial y aclaraciones y observaciones. Viene también tu país de nacimiento y tu nacionalidad por si eres extranjero. Ahora, en el domicilio de declarante no creo que haya ningún problema, pues te pide que si vives en México o en el extranjero, porque lo divide en dos partes. Tú, por ejemplo, por obvias razones vas a estar en México y vas a tener que poner la calle, el número del exterior y número de interior si es que tienes. Algo que debes de fijarte bien es de que debes de poner tu domicilio actual, el que tienes hoy en fecha, o sea, en mayo. No vayas a poner el del año pasado, si es que, bueno, te tuviste que cambiar de residencia. Ahora, los datos curriculares del declarante. Necesitamos un documento con el que podamos avalar nuestro último grado de estudio y este puede ser la boleta, el certificado, la constancia o un título. Los datos que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo aquí que te pongo un título, bueno, sería la carrera o área del conocimiento porque sería el que vamos a anotar y también te debes de fijar en la institución educativa y la fecha de obtención del documento para poder llenar estos datos curriculares del declarante. Por ejemplo, en la primera te está pidiendo los siguientes datos. El nivel de escolaridad, si es primaria, secundaria, bachillerato, carrera técnica, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. La institución educativa y recuerda que esos datos aparecen en el título. La carrera o área de conocimiento y eso también lo puedes encontrar en el título y ya tendrías que poner el estatus si es cursado, finalizado o trunco. También los documentos obtenidos, que sería la boleta, certificado, constancia y título. Y te pone boleta por si eres un intendente o un administrativo y no sacaste una licenciatura, vaya.
La fecha de obtención del documento también la puedes encontrar en lo que viene siendo tu documento de título. El lugar donde se ubica la institución educativa, si es en México o en el extranjero, y obviamente si tienes alguna institución educativa en el extranjero, bueno, sí sería bueno que lo aclararas en observaciones. En los datos del empleo, cargo, comisión actual, fíjate bien cuáles vamos a llenar en la parte de arriba porque son los mismos que van a llenar todos los de la sección 49. El de orden de gobierno, si es federal, estatal, municipal o alcaldía, nosotros vamos a poner estatal. En el ámbito público nos dice ejecutivo, legislativo, judicial y autónomo. Nosotros vamos a elegir el ejecutivo, así como te lo estoy mostrando aquí en pantalla. Debe ser estatal, ejecutivo, el nombre del ente público sería Secretaría de Educación, área de adscripción, Departamento de Educación, telesecundaria en este caso, y empleo, cargo, comisión va a aparecer en tu talón de cheque. Recuerda donde te dije al inicio, así que si no recuerdas regresa y ver dónde te puede dar este dato tu talón. El estado de contrato por honorarios le vas a poner que no. El nivel de empleo, cargo, comisión no se llena, solamente aquí los jefes de departamento, y aquí dice que especifica la función principal. Y aquí vas a describir brevemente. Si eres administrativo, bueno, vas a poner qué actividades haces, pero en resumen. Si eres docente, bueno, hay que decir qué grupo estás atendiendo. Si eres director, con grupo o sin grupo. En fecha de toma de posesión del empleo, cargo, comisión, se refiere a partir de la base, no de cuando empezaste tus interinatos. Recuerda, es a partir de tu basificación. Y bueno, el teléfono de oficina y extensión, también puedes poner aquí el de Departamento de Educación Telesecundaria o cualquier departamento al que pertenezcas tú. En domicilio del empleo, cargo, comisión se refiere al lugar donde es tu escuela, la escuela que tiene esa comisión, o por ejemplo si estás en comisión en el departamento tendrías que poner la dirección de tu oficina, pero como nosotros por ejemplo si somos docentes y estamos adscritos a lo que viene siendo una escuela telesecundaria de una comunidad, tendrías que poner la dirección de esa telesecundaria. En la siguiente hojita nos dice cuenta con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al declarado. Sí, bueno, tendrías que llenar esa casilla y si no, bueno, le pondríamos en la casilla no. Y recuerda aquí que sea del orden público. Si estás trabajando, por ejemplo, aquí en Coppel, no va a contar. Si tienes, por ejemplo, una tienda o una boutique, tampoco vas a tener que ponerle que no. De igual manera, si tienes, por ejemplo, una tienda de abarrotes que esté a tu nombre, tampoco va a ir aquí estos datos. Esto siempre y cuando sea algo de gobierno, que el gobierno se encargue de pagarte y aparezcas en su nómina. Entonces, cualquier otro trabajo que tengas que esté a tu nombre, vaya, no va a ir aquí siempre y cuando te recuerdo que no pertenezca a gobierno. Debes de llenarlo si, por ejemplo, trabajaras en la universidad porque la universidad, bueno, está pagada por gobierno. Entonces, aquí sí, si por ejemplo tienes doble plaza, también tendrías que llenar esta segunda hoja. Repito, si apareces en la nómina de gobierno y que sea aparte del trabajo que anotaste anteriormente. Por ejemplo, supongamos que yo soy maestra de la telesecundaria Crispino y Cienfuegos, pero aparte tengo horas en el turno vespertino en una escuela secundaria. Aquí tendría que anotar, bueno, esas horas que me pagan por trabajar en esa escuela vespertina. Y bueno, así, siempre y cuando sea de gobierno. Y tendrías que llenar, al igual, bueno, el nivel de orden de gobierno, el ámbito público, el nombre del ente público, el área de administración, empleo, cargo, comisión, si estuvo contratado por honorarios, y el nivel de empleo, cargo, comisión se deja sin llenar porque solamente lo llenan los jefes de departamento hacia arriba. Hay que especificar, igual que el anterior, la función principal, la fecha de toma de posesión de ese empleo y recuerda que es a partir de la base, el teléfono de oficina y extensión, igual los datos de ese lugar de trabajo como domicilio, número exterior y número interior, localidad, municipio, entidad federativa, su código postal y aclaraciones si es que se requieren.
En el rubro número 5 tenemos que poner la experiencia laboral y por eso tienes que tener la relación de empleos en lo público y en lo privado antes de esta basificación, o sea, de tu empleo actual. Y cada empleo debe de tener el nombre del ente público o empresa a la que estabas trabajando, el RFC de cada empleo y el área de adscripción, el sector al que pertenece, fecha de inicio, fecha en que terminaste ese empleo, el sector al que pertenece si antes del empleo actual trabajaste para la Secretaría de Educación cubriendo ya sea interinatos. Bueno, es necesario tener el RFC de la Secretaría de Educación y te la ponemos aquí en pantalla para que lo anotes y lo puedas poner en tu registro. Muy bien, entonces en el formato 5, experiencia laboral, vamos a llenar primeramente el ámbito sector al que laboraste. Si es que, bueno, tienes experiencia. Si no tienes experiencia, basta con ponerle en aclaraciones y observaciones que solamente has tenido un empleo y eso lo vas a encontrar en la parte inferior. Y eso tendrías que ponerle a los 5 formatos de este rubro 5, si es que no has tenido una experiencia laboral. Ahora, pero supongamos que sí, que has cubierto interinatos y que, bueno, has tenido otros trabajos donde se te ha puesto en una nómina. Bueno, entonces aquí sí tendrías que llenar más formatos, dependiendo, bueno, la experiencia laboral que hayas tenido en los últimos 5 empleos. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, bueno, te pregunta el ámbito y sector al que elaboraste, ya sea lo privado, en lo público o otro, y hay que especificar en qué. Entonces vamos a poner un ejemplo de que fuera un ámbito público, o sea que tú trabajaras aparte en la universidad. Bueno, tú tendrías que poner entonces que es público, el nivel de orden de gobierno hay que elegir si es federal, estatal o municipal, su ámbito público de este trabajo, si es ejecutivo, legislativo, judicial o órgano autónomo. El nombre del ente público o nombre de la empresa, sociedad o asociación, su RFC, el área de adscripción, el empleo, cargo, comisión del puesto. Hay que especificar la función principal, el sector al que pertenece, su fecha de ingreso y fecha de egreso, el lugar donde se ubica, si es en México o en el extranjero. Y bueno, te decía, si no tienes otro empleo, hay que ponerlo en aclaraciones, solamente he tenido un solo empleo y sería todo. Igual si has trabajado, no sé, supongamos que en un ayuntamiento haciendo una actividad de dirección o algún otro puesto, bueno, hay que ponerlo aquí. Pero por ejemplo que hayas trabajado en una escuela privada o en una empresa, bueno, hay que ponerle ahí que pertenece al ámbito privado. Su orden de gobierno, si es federal, estatal, municipal o alcaldía, no se va a llenar. También el ámbito público no se va a llenar si es ejecutivo, legislativo, judicial, porque repito, aquí sería el sector privado. Lo que sí debes de poner sería el nombre del ente público, su RFC, el área de adscripción, o sea, qué función hacías. Por ejemplo, si eras cajero, si eras docente de una escuela particular, hay que especificar bien ahí el área de adscripción, o sea, por qué te estaban pagando. Y siempre y cuando aparezcas en nómina. Si no apareces en nómina, digamos, en esa empresa, no lo pongas. Ahora, también te pide que pongas el empleo cargo de comisión y hay que especificar la función principal, el sector al que pertenece, la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Y ahí se refiere cuándo empezaste a trabajar ahí y cuándo dejaste de trabajar y el lugar donde se ubica esta empresa, si es en México o en el extranjero. Y así tendrías que hacerlo con los demás formatos. Repito, si es que cubriste 1, 2, 3 interinatos, hay que agregarlos. Y si no cubriste ninguno y si no hay experiencia laboral, bueno, también hay que ponerle a los 5 formatos de que solamente has tenido un solo empleo. Ahora vamos con el formato número 6, que habla sobre los ingresos netos del declarante del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Bueno, primeramente debes de capturar las cantidades libres de impuestos sin comas, sin puntos, sin centavos, sin ceros, a la izquierda. Se divide en 2 partes, que sería la primera, que son de remuneración anual neta del declarante por su cargo público por conceptos de sueldo, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos
y otras prestaciones, cantidades netas después de impuesto. Y en el rubro número 2 serían otros ingresos del declarante y aquí sería la suma del 2.1 al 2.5. En el primero nos habla por actividad industrial, comercial, empresarial, después de impuestos. En el punto 2.2 por actividad financiera, rendimientos o ganancias después de impuestos. En el punto número 2.3 por servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías y también sería después de impuestos. En el punto 2.4 sería por enajenación de bienes, sería también después de impuestos y en el último 2.5 serían otros ingresos no considerados anteriormente, que bien podría ser aquí la pensión alimenticia. Y bueno, el ingreso anual neto del declarante es la suma del numeral 1 y 2. Y aquí bien importante y por eso está con el A punto, ingreso anual neto del declarante. Entonces aquí ya una vez que tengamos los apartados de arriba, ya podríamos sumarlos y ponerlo, bueno, como neto del declarante. Para llenar el rubro 6 se requiere tener a la mano la siguiente información para capturar la remuneración anual en su cargo público o como servidor público. Y bueno, aquí tenemos la hoja de percepciones o también podemos tener los talones de ingresos del 2020, sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldos, primas y otras prestaciones. Es la información que nos puede proporcionar los talones de ingreso, pero igual, bueno, nuestra hoja de percepciones, que sería nuestra hoja timbrada, que la podrás acceder a ella en lo que viene siendo la página de gobierno donde llegan tus talones de cheque. Bueno, tengo entendido que gobierno ya subió cada una de nuestras hojas timbradas a este sitio web para que puedas consultar. Y bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Supongamos que no tenemos nuestra hoja timbrada y que tengamos que poner, bueno, atención a nuestros talones de pago. Vamos a darle seguimiento. Muy bien, entonces primeramente tenemos que sumar todas las percepciones del 2020 de todos los talones de pagos recibidos anualmente, incluidos los aguinaldos, las primas, los bonos y las compensaciones. Y esto lo vamos a hacer, bueno, con todas las percepciones que hayamos recibido como servidores públicos. O sea, si trabajas como maestro de telesecundaria y aparte trabajas en la universidad o trabajas en otro servicio público, tendrías que hacer todas estas sumas. Y bueno, después de que hagas estas sumas de las percepciones, vamos a sumar todos los descuentos por impuestos de los comprobantes de pago del 2020. Y obviamente solamente los conceptos 501 y 502. No metas otros, solamente estos dos, vuelvo a repetir, 501 y 502. Lo sumas y lo vas a restar a lo que viene siendo la suma de todas las percepciones del 2020 que hayas tenido en todo el año. Esta cantidad que obtengas se va a registrar en el numeral 1, remuneración anual neta del declarante por su cargo público, como te estoy mostrando aquí en pantalla. Recuerda, no debe de tener espacios, ni debes de poner puntos decimales, ni comas, solamente los números. Muy bien, vamos a continuar y después de que llenemos esta parte nos vamos a ir al 2.2 por actividad financiera, rendimientos, ganancias después de impuestos. Y vas a decir, bueno, se brincó un paso, el 2.0, otros ingresos del declarante. Bueno, aquí recuerda, es la suma del 2.1 al 2.5. Entonces, si todavía no tenemos los datos del 2.1 al 2.5, no te recomiendo que llenes este dato. Entonces, primeramente te voy a decir cómo se llenan estos puntos. Es por eso que me brinqué al 2.2. Ok, primeramente hay que considerar que para registrar otros ingresos del declarante, estos deberán estar a su nombre. Y para el llenado del apartado 2 se requiere tener a la mano los comprobantes de otros ingresos como negocios, cuentas bancarias, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, muy bien, entonces en el apartado 2.2 por actividad financiera, y aquí serían, por ejemplo, los rendimientos o ganancias después de impuesto, muy importante, y se anota del lado derecho enfrente de esta casilla. Y te dan diferentes tipos de instrumento que generó el rendimiento o ganancia, que puede ser capital, fondo de inversión,
organizaciones privadas, seguros de separación individualizado, valores bursátiles, bonos y otro, y habría que especificarlo. Y eso lo puedes especificar en la parte de abajo. Bueno, y en el 2.3 por servicios profesionales, consejos, consultorías o asesorías, hay que poner esta cantidad después de impuestos, o sea, las puras ganancias. Y aquí pueden ir como por ejemplo un servicio profesional, una fontanería, por ejemplo, que tú hayas trabajado para una empresa y esta empresa te haya generado, bueno, un pago. Y bueno, el tipo de servicio prestado, tú tendrías que especificar qué clase de servicio ofreciste. En el 2.4 por enajenación de bienes, también hay que colocar después de impuestos solamente ganancias, y el tipo de bien enajenado puede ser mueble, inmueble o vehículo, y tendrías que marcar qué clase. En el 2.5 otros ingresos no considerados anteriormente, hay que poner después de impuestos, y es en este apartado donde tendría que ir si es que tú recibes alguna pensión alimenticia, o por ejemplo que tú recibas, no sé, algunas transferencias a lo que viene siendo tu cuenta de nómina. Tú tendrías que poner también aquí en este apartado la cantidad que te estarían, digamos, transfiriendo, y en aclaraciones tú tendrías que poner, bueno, que recibiste alguna transferencia de algún familiar. Y para especificarlo tendrías que ponerlo en el siguiente cuadrito. Dice especificar tipo de ingreso, arrendamiento, regalías, sorteo, concurso, donación, y bueno, etcétera, seguro de vida. Entonces ahí tendrías que poner y decir por qué estás recibiendo, bueno, ya sean las transferencias o los depósitos que te hagan de alguna pensión. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una empresa a mi nombre? Bueno, vamos a hacer esto como ejemplo. Eso se va a llenar en el 2.1 por actividad industrial, comercial o empresarial, y hay que poner las cosas después de impuesto. No lo que tienes en capital invertido, sino las ganancias que obtuviste en el año 2020. Hay que poner la razón social, el tipo de negocio, y por ejemplo aquí es una tienda de ropa, y bueno, los ingresos anuales de la empresa y los impuestos declarados en el SAT. Se hace una resta y así es como obtenemos los ingresos netos, y es lo que vamos a poner enfrente del apartado 2.1. Y recuerda, son cantidades sin signos, sin comas, sin puntos, ni centavos ni ceros a la izquierda. Repito, solamente si esa empresa está a tu nombre. He visto que varios maestros y administrativos han preguntado dónde ponerlo del tiempo completo. Eso va en la primera parte, en el apartado 1. Entonces tú ahí lo tienes que considerar, vas a tener que sumárselos. En el apartado 2.1 solamente si tienes una empresa, y bueno, se hace esta suma si es que son los únicos ingresos que tú tienes en este año, y lo ponemos en el apartado A, como te muestro aquí en pantalla, y bueno, te pongo aquí los datos. Ahora también nos pide registrar lo siguiente, que sería ya la última hoja, y solamente vas a llenar lo que está de color verde, que sería tu nombre, la fecha y lugar, y por favor hay que firmarlo, y todo con color azul. La fecha que pongas tiene que ser del día que te tocó entregar tus papeles, no pongas otra, y al final te van a dar un comprobante de recepción de declaración patrimonial que lo van a engrapar al segundo formato que vayas a llevar. Bueno, y ahora te voy a enseñar una parte muy importante, que sería el de firmar a un costado todos los formatos, y esa firma tiene que ir de color azul. Entonces que no se te olvide firmar al margen de cada una de las hojas del formato patrimonial, por favor, porque si no te van a regresar. Y bueno, la entrega de formatos está orientado a la primera letra del apellido,